Hola, hola. Acá le traigo la parte 3 de electrocardiograma. Vamos a hablar de ondas y complejos e intervalos, en el cual fuimos dividiendo los diferentes partes del análisis del electrocardiograma para que los videos no sean tan largos. Luego vamos a hacer un análisis general en otro video de la interpretación del electro. Como sabemos, cada alteración de sus partes están relacionados a patologías y en esta parte del video no nos vamos a detener a nombrar cada una de ellas para no hacerlo tan largo y tan tedioso y muchas veces desviarnos del foco. Sí, ya en el apartado de análisis trataremos cada una de ellas. Como dijimos, el trazado del electrocardiograma va a presentar ondas y complejos. Va a tener una onda P, un intervalo PR o PQ, un complejo QRS, un punto J, un segmento ST, una onda T, ¿sí? Y un complejo, perdón, un intervalo QT, en el cual cada una de ellas van a tener valores, van a tener un significado propiamente dicho, con tantos valores en tiempo como en voltaje. Para el análisis primero de las ondas de los complejos en intervalos, vamos a hablar de la hoja, ¿sí? Del papel del electrocardiograma, que es termosensible en la mayoría de ellos, pero bueno, con la tecnología fue avanzando, también se considera algunos ya impreso en el electro impreso con tinta, ¿sí? Entonces tenemos la hoja del electro en el cual la línea horizontal vamos a estar hablando de tiempo y la línea vertical vamos a estar hablando de voltios, de voltaje, ¿sí? Cada cuadradito chiquitito, ¿sí? Un cuadrito chiquitito equivale a 0,04 segundos, ¿sí? La unión de 5 cuadrados chiquititos corresponde a 20 segundos, perdón, 0,20 segundos, ¿sí? Entonces, 5 cuadrados grandes, contamos acá, 5 cuadrados grandes va a corresponder a un segundo. Repito, en la línea horizontal hablamos de segundos, un cuadradito chiquitito 0,04 segundos, 5 cuadrados chiquititos 0,20 segundos y 5 cuadrados grandes corresponde a un segundo. En la línea vertical vamos a estar hablando de milivoltios, donde un centímetro ¿sí? Va a corresponder a un milivoltio. También el electro realiza un estándar. ¿Qué es ese estándar? Es la línea, ¿sí? El complejo que aparece al principio de toda derivación, en el cual va a coincidir con un milivoltio y un centímetro, ¿sí? Este estándar es lo que nos va a dar, ¿sí? Los voltajes que va a presentar esas ondas y esos complejos. Como vemos, lo normal, ¿sí? Acá tenemos un estándar aumentado, ¿sí? Muchas veces lo utilizamos cuando los complejos son muy pequeños, o un estándar bajo que lo utilizamos justamente cuando los complejos son muy grandes, ¿sí? Así como dije, un estándar aumentado ante complejos pequeños y un estándar bajo ante complejos altos. Entonces, como dijimos, el electrocardiograma comprende ondas y segmentos, que cada onda y segmento va a corresponder a una actividad a nivel cardíaco, y esa actividad se va a correlacionar ¿sí? Con una despolarización o una repolarización y posterior con la contracción. ¿sí? Entonces tenemos ondas. ¿Qué ondas presenta? La onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T. El complejo, ¿sí? QRS o el complejo RS en el caso que no presente una onda Q. El intervalo, ¿sí? PR, el intervalo RR y el intervalo QT. Y el segmento PR y el segmento ST. Como vimos, ¿sí? ¿Qué son los intervalos? Los intervalos es la parte del electro que va a comprender una onda, ¿sí? Y un segmento. Eso corresponde a un intervalo, ¿sí? Y tenemos el intervalo PR y el intervalo QT. El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el final hasta el principio, mejor dicho, de la onda R o hasta el principio de la onda Q, ¿sí? Entonces tenemos el intervalo PR o PQ.
El segmento es entre el final de la onda P y el inicio de la onda Q o de la onda R. Es el segmento PR o PQ. Tenemos otro segmento en el cual empieza en el punto J de unión, ¿sí? Entre el final de la onda S y el inicio de la onda T, el segmento ST, ¿sí? Entonces tenemos el segmento PR, el segmento ST y luego tenemos un complejo. Ese complejo corresponde al complejo QRS o también complejo RS, ¿sí? En caso que no presente la onda Q. Como dijimos, todo esto va a tener valores y cada uno va a tener su significado, ¿sí? Se denomina entonces deflexión positiva o negativa, ¿sí? A las ondas, intervalos a la asociación de segmentos y ondas, y el espacio comprendido entre dos ondas se denomina segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué corresponde la onda P? ¿Sí? La onda P es la primera onda con deflexión positiva que aparece en el electrocardiograma. Corresponde a la despolarización de las aurículas, están unidas, ¿sí? Tiene una positividad en D1, D2 y ABF, ¿sí? Tiene que tener un cierto tiempo y una cierta altura, o sea, un cierto voltaje en el cual ese voltaje va a ser menor a 0,2 milímetros, o sea, no más de 2 cuadraditos y medio de altura, ¿sí? Como límite superior 2 milímetros, 2 cuadraditos y medios de altura, va a tener un tiempo, o sea, una duración en el cual es de 0,6 a 0,11 segundos, o sea, va a tener un cuadradito y medio de largo. Puede ser negativa en ABR, como vimos en el video de ejes, en el cual ABR corresponde al brazo derecho, a la negatividad, por lo tanto se aleja de él, ¿sí? Entonces va a ser negativo. Y puede ser bifásica en B1. ¿Qué significa que sea bifásica en B1? Que va a ser tener una parte positiva y otra parte negativa. Eso va a corresponder a una P normal. El intervalo PR, ¿sí? Como dijimos, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, ¿sí? Este intervalo es isoeléctrico, ¿sí? Tiene una duración desde el inicio al fin entre 0,11 a 0,20 milisegundos. Lo que va a expresar este intervalo es la conducción auricular, toda la conducción auricular y el retardo fisiológico que se da en la unión aurículo-ventricular, ¿sí? Esto es lo que corresponde al intervalo PR, donde puede estar aumentado, este complejo puede estar aumentado, en el cual se debe a los diferentes bloqueos, ¿sí? Que luego vamos a tratar eso, pero hay que saber que puede estar aumentado, puede estar acortado, ¿sí? En el cual se debe a trastornos en la conducción, ¿sí? Con despolarización precoz o prematura, ¿sí? Y este es el intervalo que se acorta cuando la frecuencia cardíaca se encuentra aumentada, ¿sí? Tanto, todo el complejo, perdón, todo el intervalo PR no puede medir más de un cuadrado grande. Finalmente llegamos al complejo QRS, es el que muchas veces mayor análisis lleva con respecto y junto con el segmento ST, donde corresponde a la despolarización ventricular. Obviamente va a ser diferente según la derivación que miremos, pero este complejo, ¿sí? Va a tener que la primera deflexión negativa, siempre la primera deflexión negativa va a corresponder a la onda Q. La primera deflexión positiva va a corresponder a la onda R y la segunda deflexión negativa a la onda S. Podemos tener una tercera onda, ¿sí? Perdón, mejor dicho, una cuarta onda, ¿sí? Una segunda positiva que va a corresponder a la R'. Todo el complejo QRS dura entre 0,7 a 0,10 segundos, o sea, dura un cuadradito y medio y no más de 3 cuadraditos de duración.
va a tener un crecimiento progresivo de la onda R de V1 a V6. Otra cosa que hay que analizar en el complejo QRS es la onda Q, donde va a pasar a ser patológica si esta onda Q es mayor al 25% de la altura de la onda R, si esta onda Q dura más de 0,04 segundos, presenta algún tipo de mueca o empastamiento y una disminución de su voltaje en V3 a V6, ¿sí? Como vemos, aberrante se va a considerar cuando tenemos algún tipo de mueca en la onda R, ¿sí? Con una T negativa, empastada cuando esta onda S, ¿sí? Se encuentra con difícil progresión, o mediado cuando tiene una rápida progresión, pero a diferencia del empastamiento, ¿sí? O de la aberración, tiene mayor tiempo de duración y tiene la onda T generalmente asimétrica por trastorno en la repolarización. ¿Sí? Todo esto son características que ya vamos a ir nombrando en las diferentes patologías cuando vayamos avanzando, pero hay que saber a qué se debe aberrante, empastada y mellada. Lo otro que hay que valorar es la onda S. Es más prominente en ABR porque es más negativo, vemos que se aleja de él. No supera los 0,9 milivoltios en D1, D2 y ABF. El voltaje del QRS en todas las derivaciones menor a 0,5 es un criterio de bajo voltaje. ¿Qué significa esto? Que si miramos todo el complejo QRS y es menor a 0,5 milivoltios, ¿sí? Por lo tanto dijimos que miramos, como dijimos en el papel al inicio de la presentación, que si ese papel vemos que tiene la mitad, ¿sí? De 1 centímetro, ¿sí? Vamos a hablar de bajo voltaje. Y ahí es cuando pasamos a utilizar los diferentes voltajes para valorar correctamente el electrocardiograma. Entonces hablamos de intervalos, hablamos de complejos y llegamos a la otra parte a analizar, y muchas veces donde uno más hace el hincapié en un primer momento, que es el segmento ST, donde este segmento ST empieza en el punto J de unión, ¿sí? Este segmento ST tiene su característica. Comienza al final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Vamos a mirar la línea de base, ¿sí? Entre el segmento TP, o sea, TP entre el final de la onda T y el inicio de la onda P, y entre el segmento PR. Eso se considera la línea de base y tiene que ser, ¿sí? A la misma línea tiene que ser isodifásica, ¿sí? Se considera supradesnivel cuando está desviado por encima e infradesnivel cuando está desviado por debajo de esta línea. Y debe ser mayor a 1 centímetro, perdón, a 1 milímetro esta alteración para considerar que sea patológica. Por ejemplo, acá tenemos el punto J donde vemos un infradesnivel del segmento ST, ¿sí? La onda T también tiene sus características, ¿sí? La onda T es y manifiesta la repolarización ventricular, es un complejo de onda positiva, tiene que ser asimétrica con un ascenso lento y un descenso rápido, ¿sí? Suele tener la misma polaridad del complejo QRS y muchas veces cuando la onda T se encuentra alterada se debe a trastornos metabólicos, como también trastorno en la repolarización. Y lo otro que se valora en el complejo o cuando valoramos la onda T es el intervalo QT entre el inicio de la onda Q y el fin de la onda T. ¿Por qué? Porque tiene un valor en el cual este valor muchas veces está correlacionado o está relacionado a los complejos de muerte súbita, ¿sí? Por tener un QT prolongado. ¿Qué significa según la fórmula de Bassett? Que el QT hay que corregirlo, ¿sí? Se mide, como dije, desde el inicio del complejo QRS hasta el fin de la onda T, donde tiene una duración entre 0,38 a 0,44 segundos, y para corregirlos hace el QT medido,
¿sí? Versus la raíz cuadrada de RR en segundo. El RR entre una onda R y la onda R siguiente. Y ese valor tiene que ser en 0,38 a 0,44 segundos. Si ante una frecuencia cardíaca elevada tenemos un QT elevado, 0,44 por decirlo, con una frecuencia elevada, más allá que esté en rango, se considera, ¿sí?, que el intervalo QT está prolongado, ¿sí? Por eso no sirve solamente con medir el QT, sino hay que hacer el QT corregido. Finalmente llegamos a esta diapositiva donde es un resumen. Esta diapositiva realmente no es mía, lo encontré en internet, me pareció muy didáctica, así que tomamos parte de ella y lo traemos, donde vemos que cada complejo tiene su tiempo, tiene su duración, al igual que su segmento, y como fuimos analizando, tiene su significado también. Como dijimos, no vamos a hablar de los trastornos patológicos, por qué se pueden alterar, porque se va a hacer muy prolongada el análisis del electrocardiograma. Finalmente, para decir que el electrocardiograma es normal, tenemos que tener una onda P positiva en la derivación de 1, de 2 y ABF. El intervalo PR debe ser entre 0,11 y 0,20 segundos. Toda onda P, ¿sí?, debe ser seguido de un complejo QRS con una frecuencia cardíaca, como vimos en el video siguiente o anteriores, entre 60 y 100 latidos por minuto. Un eje cardíaco en el campo número 1, un ST isoeléctrico, una onda T asimétrica y un complejo QT corregido entre 0,38 y 0,44 segundos para hablar de un electrocardiograma normal. Espero que les haya servido y cualquier comentario o duda lo dejan en comentario. No se olviden de suscribirse y muchas gracias.